Amigas y amigos, es un gusto reencontrarnos en Mano a Mano con el Plan Agropecuario en este jueves de enero. Hoy con muchísima información. Vamos a tener recomendaciones técnicas por parte del ingeniero agrónomo Santiago Barreto sobre acondicionamientos de campo pensando en la instalación de mejoramientos y praderas en otoño. También vamos a tener la palabra de la ingeniera agrónoma Amparo Quiñones de INIA, quien se va a estar refiriendo a malezas de campo sucio y en particular enfocado en la cardilla. Bueno, cuál es el manejo de esta maleza, cómo controlarla. Y por último vamos a compartir la palabra del ingeniero agrónomo Carlos Molina, quien va a estar comentando los resultados de las empresas ganaderas del ejercicio 23-24 en el marco del programa de monitoreo de empresas ganaderas Carpetas Verdes. Pero sin más que agregar, vamos directamente a la palabra de quienes van a estar protagonizando el programa de hoy. Estuvimos conversando con el ingeniero agrónomo Santiago Barreto, técnico del Plan Agropecuario en el departamento de 33, sobre qué elementos a tener en cuenta para que en el próximo otoño haya una buena implantación de pasturas, teniendo en cuenta los mejoramientos y también las praderas. Cómo acondicionar los campos de la mejor forma. Parado lo que es ya inicio de verano y viendo lo que habíamos conversado, sobre todo en fin de primavera, en algunas reuniones con los productores que están pensando en siembras de mejoramiento de campo. Son años relativamente difíciles para poder generar las condiciones para hacer siembras correctas en lo que es otoño. El nivel de pasto que se generó en primavera suele complicar, pero nos ofrece algunas bondades, por ejemplo, que los tapices están un poco más erectos, pero debemos de trabajar para generar la altura y el acondicionamiento correcto. Por ello que lo que resta del verano deberíamos de tratar de controlar, tanto con pastoreo como de forma mecánica, con lo que cada uno cuente, para poder llegar a abril, que es el mes de siembra de los mejoramientos, con un tapiz controlado, con los nichos abiertos a nivel del tapiz, como para lograr una siembra de calidad. Sin duda que las condiciones que reinen durante el verano van a condicionar lo que son las labores y los tratamientos que cada uno pueda realizar en cada uno de los sitios, pero como forma de mejorar esa condición podemos ir trabajando en pastoreos intensos, cortos y alguna pasada de maquinaria, como puede ser la rotativa, de forma de ir generando buenas condiciones para esos potreros en la siembra de lo que es abril. Sí, también generamos alguna actividad en los días pasados en cuanto a pensar temprano en lo que son las preparaciones para praderas y verdeos, tanto a nivel químico como mecánico, en los que son con siembra directa, generar barbechos con volumen, que este año por suerte hay en todos lados, sin perjudicar a lo que son las categorías que están sobre ello. Entonces generar volumen, generar barbechos de consideración, por lo menos para verdeos mayores a 45 días, entonces lo que son las avenas tempranas ya deberían de estar hechos los barbechos, y pensando en lo que son verdeos de siembra más otoñal, como es el caso del raigras o praderas, comenzar con las barbechos o las labores también temprano. Eso me genera condiciones de siembra temprana, que después de tener la humedad, de lo que básicamente es la segunda quincena del mes de marzo, poder estar en condiciones de realizar siembras tempranas, que eso me da generalmente ventajas en cuanto después lo que es la utilización básicamente del primer año, y entrar al invierno con una pradera ya en un estado mejor, y eso después en lo que es el primer año, en invierno y primavera, se traduce en un mejor aprovechamiento, más kilos y una amortización un poco mejor de lo que es la inversión en la pastura. Charlamos con la ingeniera agrónoma Amparo Quiñones del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria sobre control de malezas de campo sucio. ¿Cuáles son estas malezas? Y en particular hacer referencia a la cardilla. ¿Cuáles son las características de esta maleza y cuáles son las formas de control que hoy tienen los productores? Bueno, las especies, las malezas de campo sucio, como se conoce popularmente, son un grupo de especies nativas
que su característica principal es que no son consumidas por el ganado y de ahí se desprende lo que es su impacto negativo en la producción animal, que es reducir el área de superficie útil de pastoreo, restan recursos de crecimiento para las especies forrajeras, se ocupan espacio, consumen agua, nutrientes y así van tomando espacio que si no cada vez más en los potreros y bueno, el ganado encuentra dificultad para acceder a la dieta. Entonces esos impactos se pueden traducir en un menor desempeño de la productividad animal en caso que el pastoreo no contemple el área que ocupan y se ajuste en consecuencia. Tenemos que aceptar esta parte de la comunidad vegetal porque son especies nativas que cumplen otros roles. Entonces los productores y productoras debieran apostar a una sana convivencia, es decir, que está bien que estén presentes en los campos. El nivel es tolerable de no más del 10-15%. Tenemos información que indica que en esos niveles no afectarían el desempeño de los animales. Ya cuando la superficie que cubren supera el 30 al 35%, sí, la cosecha de forraje se ve comprometida. Y bueno, ahí tenemos diferentes tipos de malezas y según la identidad de la especie es el daño que ocupa, el daño que ocasionan. Tenemos, por ejemplo, la cardilla, tenemos la chirca, que son especies que, como yo mencioné, sus daños son por ocupar área. Después hay otro grupo de especies que además de crecer muy profusamente también son tóxicas y ahí podemos encontrar todo lo que son los senecios, que si los animales las consumen también ocasionan daños crónicos y son también perjudiciales por ese efecto. Tenemos es variado y depende de la zona del país cuáles son las más frecuentes. En el cardilla es una de las más habituales, las más abundantes. Carqueja también. Una de las características principales de la especie es crecer en forma agrupada, en forma de estos manchones que tú mencionas, que se van cerrando con el tiempo y ahí es muy muy hábil en colonizar el espacio. Esta es una roseta espinosa que es muy muy rechazada por los animales, salvo en condiciones extremas de falta de forraje, no la consumen. Y se reproduce de forma vegetativa, como ya te mencioné, formando esos densos manchones. Y bueno, en esos agrupamientos es donde el productor puede, cuando planifica y cuando se decide a tomar opciones de control, apuntar a reducir esos manchones y que quede la cardilla presente, pero en forma más abierta. Y los controles de este tipo de especies son de largo plazo porque son especies que son perennes, quiere decir que cada individuo vive más de un año, y también están muy adaptadas a nuestras condiciones, al clima, es decir, que siempre van a estar. Pero lo que es importante es, en caso de poder hacer un método integrado de control que puede combinar un corte, ya sea con una máquina rotativa o alguna herramienta de arrastre, que disminuya la biomasa, es decir, que la cantidad de planta que hay sobre el suelo disminuya, y después, en caso de cuando la planta vuelva a los individuos juveniles, ahí se puede realizar un control químico. Lo ideal es hacerlo un control químico posicional, es decir, tratando de que el herbicida llegue a la especie deseada, en este caso a la maleza, y no a todas las restantes forrajeras que nos interesa conservar. Y ahí hay distintos tipos de opciones, dependiendo de la superficie. Puede ser un control con mochila, planta a planta, dirigido al centro de la planta, al cogollo, o también existen herramientas de control posicional, como la máquina de alfombra o la máquina de zoo. Eso siempre en los campos que son campos naturales es preferible ese tipo de herramientas porque por un lado reduce la cantidad de herbicida que se aplica y por otro protege las especies deseadas. Y podría ser, por ejemplo, un control mecánico en primavera, que esa planta que quedó sobre la superficie cortada se descompone rápidamente
que la primavera también es un momento propicio para juntar pasto, entonces es importante que en primavera las especies puedan aprovechar el calor y la lluvia, las condiciones hídricas de los suelos y de temperatura para el crecimiento son las ideales, así que es importante entrar a la primavera con espacio, y después en el otoño es un buen momento para hacer un control químico, porque es un momento en que las plantas están reservando, moviendo sus asimilados hacia la parte subterránea, y los herbicidas que son recomendados en general son herbicidas que necesitan ingresar a la planta, movilizarse para llegar a los puntos de crecimiento que están bajo tierra. Entonces en el otoño el movimiento de la planta es preferentemente hacia abajo, y eso ayuda a que los herbicidas lleguen al sitio de acción. Lo ideal es que los productores realicen un monitoreo, y cuando determinen que la cobertura llega al 30%, ahí se realizan las intervenciones. Pero bueno, esto, digamos, la forma tradicional de evaluar la cobertura implica tener un cuadrante, hacer los registros, y es una tarea laboriosa y que de repente requiere cierto expertise o cierto conocimiento. Es así que estamos tratando de incorporar nuevas herramientas para los monitoreos de esta y otras malezas. Y bueno, desde INEA estamos apelando al uso de imágenes aéreas de alta resolución tomadas desde drones para poder apoyar a los productores en el monitoreo de cardilla. El ganado en general no lo come, sí existen reportes de que los caballos o que burros las prefieren, pero no como una medida que sea generalizable a todas las condiciones prediales. Sí existen experiencias puntuales exitosas, pero los intentos de manejo con el ganado como consumidor no parecería ser relevante. Sí estamos evaluando que el manejo de la altura de forraje es una herramienta que por lo menos la frena. En experimentos que tenemos en Palo a Pique, datos preliminares muestran que alturas de 12, 16 centímetros de pasto impiden que la cardilla siga avanzando. Al contrario de situaciones donde pastoreos muy intensivos de 4 centímetros, la cardilla, en resultados preliminares, como te digo, va avanzando. Entonces, mantener el campo vigoroso, que tenga competencia, eso la frena. Así que el que hace el efecto no es el ganado, sino el ganadero a través del ajuste de carga. Bien, allí teníamos la palabra del ingeniero Barreto con estas recomendaciones técnicas, pensando en la instalación de pasturas en el próximo otoño, y de la ingeniera Amparo Quiñones refiriéndose al control de la cardilla y malezas de campo sucio. En el próximo bloque vamos a estar compartiendo los resultados del monitoreo de empresas ganaderas Carpetas Verdes de la mano del ingeniero agrónomo Carlos Molina. Así que no se vayan, que luego del espacio publicitario tenemos más información. En el mes de noviembre se presentaban los resultados del monitoreo de empresas ganaderas, las tradicionales carpetas verdes. Bueno, vamos a estar compartiendo justamente la nota que le hiciéramos en esa ocasión al ingeniero agrónomo Carlos Molina, quien es el coordinador de este programa de monitoreo de empresas ganaderas, quien va a estar compartiendo nuevamente los resultados obtenidos en el ejercicio 23-24 por parte de los productores que realizan ciclo completo y que son criadores de 2 zonas diferentes del país. Así que vamos a la palabra del ingeniero Molina. Un ejercicio 23-24 que desde el punto de vista del comportamiento de algunas variables económicas nos dejó caída del precio del ganado gordo respecto al 22-23, también una reducción en valores promedio del precio de la reposición respecto al 22-23, menores precios de los ovinos y también una reducción en los precios de la lana en sus distintas finuras, en mayor o menor medida, pero una reducción al fin
del precio de venta de los productos en términos generales respecto al 22-23. También una variable que juega en los resultados, no los determina, pero juega, es el valor del dólar, y el dólar nuevamente en este ejercicio perdió valor frente al peso, 2,5% es la pérdida del valor. Ya había sucedido esto en los ejercicios, en los 3 ejercicios anteriores. Esta pérdida de valor del dólar es menor que la sucedida en el 22-23, que fue en el entorno del 10%, pero se sigue asociando a unos niveles de inflación bajos para la historia del Uruguay, dentro del rango meta marcado por el gobierno en el entorno del 5%, pero bueno, es un dólar que baja y una inflación que sube. Eso impacta fundamentalmente en los costos de los productores, en los costos de producción, y impide la licuación de los costos por el comportamiento de estas dos variables. Y también, si uno mira, en lugar de mirar los precios en moneda corriente, uno mira los precios de Hacienda y de lana en moneda constante, este comportamiento contradictorio para los resultados de los productores, de un dólar que baja y de una inflación que sube, hace que, además de la caída de los precios en moneda corriente, hay una reducción de los precios de Hacienda y de lana en moneda constante en este 2023-2024. Con ese contexto económico, que si además le agregamos la mirada a las relaciones de precios, nosotros manejamos que los productores tienen kilos de producción para pagar los insumos, para pagar el costo de vida, para hacer frente a los costos de producción. En definitiva, las relaciones de precios en este 23-24, medida a través de los kilos de novillo necesarios para comprar distintos insumos y los kilos de ternero necesarios para comprar distintos insumos, en términos generales, para los bienes transables mejora la relación, es decir, se necesitan menos kilos que en el año pasado. Para los bienes no transables, salarios y costo de vida, se necesitan más kilos, tanto de novillo como de ternero, para comprar el mismo salario o comprar la misma canasta familiar. Entonces, un escenario económico complejo, con caída de precios, con un dólar que pierde valor frente al peso y con relaciones de precio en ese comportamiento distinto según sean bienes transables o no transables. En ese contexto económico, los productores tomaron decisiones y lograron resultados. Una síntesis de los resultados, arrancando por los productores ciclo completo. Los productores ciclo completo del norte logran mejores niveles de producción de carne vacuna. Crece la productividad vacuna 11%. Baja el precio de venta 9%. Bajan los costos de producción 8%, pero se mantienen altos. Los costos se continúan ubicando en valores altos. $121 por hectárea es el costo de producción de los productores ciclo completo del norte. Esta mayor productividad y bajada de costos logra una mejora en el ingreso de capital de 20%, ubicándose en $71 por hectárea, y una mejora en el ingreso neto de los arrendatarios que arriendan entre el 30 y el 40% del área que explotan, de 41%, ubicándose en $41 por hectárea para los productores ciclo completo del norte. Si analizamos los productores ciclo completo del este, noreste y centro, empresas con 1.080 hectáreas, índice CONIAT promedio 88, también logran producir más kilos de carne vacuna, 9% más, venden a menor precio, venden 9% menos, $1.83 el kilo de carne vacuna promedio vendido, bajan los costos de producción 11%, aunque también se mantienen altos, $123 de costo de producción por hectárea. Mejora el ingreso de capital y se ubica en $77, eso es 28% más que el ejercicio pasado.
Y también mejora el ingreso neto de los arrendatarios, que se ubica en $47, eso es 52% más que el ejercicio pasado. Entonces los ciclo completo producen más, venden a peor precio, bajan los costos, mejora el resultado. Si miramos los criadores del norte, que son las empresas que tienen más lanares, son las empresas con un mayor componente de lanar en la dotación y entonces con un mayor componente ovino en el producto, tanto por carne como por lana, logran producir más kilos de carne vacuna, también 13% más y se ubica en 63 kilos de carne vacuna. Venden la carne vacuna a menor precio, $1.88. La bajada de los precios de los productos que venden los criadores es menor a la bajada de los precios de los productos que venden los ciclo completo, porque los criadores venden un componente de terneros y de terneras que la caída del precio fue menor en este ejercicio que la caída del precio que tuvo el ganado gordo respecto al 22-23. Pero pierden precio 5% los criadores del norte por la venta de sus productos vacunos. También logran bajar los costos de producción, que se mantienen igualmente altos, por arriba de los $100 baja 3% el costo de producción. Mejora el ingreso de capital 5%, $63 por hectárea, y mejora el ingreso neto de arrendatarios 9%, ubicándose en $35 por hectárea. Criadores del norte con un mayor componente ovino. Los criadores de este, noreste y centro también producen más, son los que más crecen los niveles de producción en kilos de carne vacuna, logran 95 kilos de carne vacuna, la venden a menor precio, 4% menos, $2 por kilo de venta del precio de la carne promedio vendida. Bajan los costos de producción 8%, pero también ubicándose por arriba de los $100, $114 por hectárea de costo. La mejora en la producción y la caída del costo permite una mejora del ingreso de capital de 28%, se ubican en $85 el ingreso de capital de estas empresas, que es la que más crece y más ingreso de capital genera en este ejercicio 23-24, y el ingreso neto de arrendatarios también mejora 42%, ubicándose en $61 por hectárea. Criadores del este, noreste y centro, dólares corrientes. Ustedes saben que nosotros también miramos los resultados promedios generales de todas las empresas en moneda constante, porque nos parece que es una forma, mirando un plazo más extendido, que es como nosotros creemos que hay que mirar además los resultados de la ganadería, es una forma de la moneda constante, en este caso los dólares constantes, de tener una panorámica más real, ¿verdad? Entonces, si nosotros, antes de ir a moneda constante, el resultado general en moneda corriente es $74 frente a los $62 del año pasado. Esos $74 de ingreso de capital antes de renta e intereses que se logran en este ejercicio son 19% más que el año pasado, 13% menos que el promedio de los últimos 5 ejercicios y 1% más que el promedio de los últimos 10. En moneda corriente, entonces, se ubica en el lugar 7 de 23 ejercicios. De media tabla para arriba, ¿verdad? Si miramos en moneda constante, dólares constantes de junio, estos $74 que se consiguen en este ejercicio en moneda constante, es 17% más que el año pasado, pero es 26% menos que el promedio de los últimos 5 ejercicios, es 18% menos que el promedio de los últimos 10 ejercicios y es 10% menos que el promedio de los 23 ejercicios que tenemos información. En definitiva, en moneda constante es un resultado de media tabla para abajo. Está bueno dejar esa consideración para tener una mirada de más largo plazo y ubicar el resultado 23-24 en su justa medida. Y bueno, recordarles que se encuentran las inscripciones abiertas para realizar el curso ganadero a distancia, un curso de 8 meses que
tiene en cuenta todos los aspectos que son claves en las empresas ganaderas para su administración, gestión, manejo, desde el manejo de las pasturas, manejo del ganado, las diferentes orientaciones productivas, bueno, la gestión de los números, ¿por qué no? Los ovinos, bueno, tantos elementos que son propios de las empresas ganaderas. Bueno, pueden conocerlo participando en este curso que ya es tradicional, casi 20 años que se viene realizando con más de 1.900 participantes. Bueno, nosotros nos queda nada más que despedirnos e invitarles a que nos acompañen la próxima semana en este mismo lugar y a esta misma hora con más mano a mano con el plan agropecuario. Hasta entonces.